Y uno de los mitos es que la vacuna causa infertilidad. Sabemos que la vacuna no causa la infertilidad y no afecta los chances para tener un embarazo sano, un embarazo saludable. Hola, yo soy la doctora Edith Bracho Sánchez, los saludo desde Nueva York y les cuento que me vacuné para proteger a mi familia, para proteger a mi comunidad, que me han dicho, bueno doctora, pero ¿qué tal los químicos que ponen en las vacunas? Eso va a interferir con mi fertilidad. Y ese miedo también lo entiendo, pero tenemos que recordar que no fue algo que nos despertamos de la noche a la mañana y decidimos que le íbamos a poner químicos a la gente en los cuerpos, ¿verdad? No. Este segmento sin duda es fundamental y es que expertos advierten que no es cierto que las vacunas contra el COVID, tanto de Pfizer como de Moderna, causen infertilidad en hombres y mujeres. Esto luego de diversas publicaciones que están circulando en redes sociales donde dicen que la infertilidad se da por una similitud entre una proteína clave para el desarrollo de la placenta durante el embarazo y una del COVID que supuestamente se activa con la vacuna. Y el primer año nos están vacunando, ni que fuéramos pollos. Martín piensa que entre los efectos está el quedar estéril. Le da a uno miedo a uno que pase algo para vacunarse. Y dentro de ello, lamentablemente, las redes sociales y sobre todo la desinformación lleva mensajes como que las vacunas causan infertilidad. Y esto no es correcto. En un estudio clínico, científico, realizado en Estados Unidos con respecto a si la vacuna Pfizer y Moderna causan o no infertilidad, han podido responder la pregunta y los resultados son que no causan infertilidad. ¿A poco no sabe que puede quedar estéril con la vacuna? Nunca tendrá hijos. Ya terminó, tío Rigo. ¿A poco no sabe que puede quedar estéril con la vacuna? No hay razón alguna para pensar que la vacuna causa infertilidad en hombres o mujeres. No existe ninguna evidencia de que la vacuna vaya a generar infertilidad. La Organización Mundial de la Salud aseguró que ninguna de las vacunas contra el COVID-19 pueden causar o estar relacionadas con problemas de fertilidad o impotencia. Un estudio de University of Miami Health System, publicado por la revista JAMA, rompe con la creencia equivocada que las vacunas contra el COVID tienen un impacto negativo en la fertilidad de los hombres. La vacuna no puede hacer infértil. Es una vacuna que no se mezcla con el ADN de la persona. Doctor's annual letter, Melinda and I take the toughest questions we get asked and give our answers. One that's come up for a long time is, as we make the world healthier, is the population going to get so big that feeding everybody and maintaining the environment is going to be impossible? Here we can see a chart that looks at the total world population over the last several hundred years. And at first glance, this is a bit scary. We go from less than 1 billion in 1800, and then 3, 4, 5, 6, and 7.4 billion where we are today is happening even faster. So Melinda and I wondered whether providing new medicines and keeping children alive, would that create more of a population problem? What we found out is that as health improves, families choose to have less children. Bienvenida a City Noticias, directora. Esta tendencia a la baja en la natalidad es normal en Bogotá. ¿Cómo estamos? Se está envejeciendo la ciudad. De hecho, es un fenómeno en el mundo, pero Colombia, ¿cómo está en ese aspecto? And this effect is very, very dramatic. En 8 años cayeron a la mitad los nacimientos. Que es lo sé de Buenos Aires, yo no sé el resto del país, también había datos. El Perú se está quedando sin niños, la tasa de natalidad ha caído a niveles históricos y las cifras lo confirman. En promedio, las peruanas tienen solo 1,96 hijos. And this effect is very, very dramatic. Candidato, ¿qué es lo que está pasando? De estadísticas que corresponde al mes de junio de este año, con una caída importante en el número de nacimientos durante ese año. We find that in every country of the world, this is repeated.
that population growth goes down as we improve health. La natalidad. Las mujeres en edad fértil hoy son menos. Nacieron a mediados de los 90, cuando España tocó fondo en fecundidad a nivel mundial, unos años arrastrando esta tendencia. En la última década hemos bajado un escalón casi cada año, hasta llegar al 2023 con 100.000 bebés menos que en 2013. So we've taken that chart that shows the global population growth, and we've actually extended it out all the way to 2100. And we can see that instead of continuing, it actually flattens out. En menos bebés en México. En 2022 nacieron 20,000 menos que un año anterior. Y de 2021 al 2023, el brinco de diferencia ya fue de casi 100,000 niños menos. Another way to see that is through this rate of population growth. And you can see that in the 60s, that reached a pretty high number, over 2% per year. And it's now come way, way down. Un mínimo histórico. El otro dato del día, que un 10% de las madres pasan de los 40, tampoco ayuda. Estadística que de alguna manera sorprende, y yo diría que sorprende. La verdad que a mí me sorprendió mucho, Lalo. Sinceramente, esos números no los creí. Los números que tienen en pantalla ustedes ahora son datos que proporciona el registro civil de la provincia y revelan, de la ciudad de Córdoba, perdón, lo corregimos, y revelan una tendencia a la baja fuerte, marcada, de nacimientos en Córdoba en los últimos años. Pero notoria. Now, 11 billion people, still a lot, but the good news is that the faster we improve health, the faster family size goes down. Entre 2013 y 2023. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de fecundidad es de 1,17 hijos por mujer, lejos del 2,1 necesario para el recambio poblacional. Se trata de la tasa de natalidad más baja de América. La estadística revela una tendencia. The faster family size goes down. Cada vez es menos común que las parejas jóvenes tengan hijos. De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, se está postergando. La edad media de la maternidad en algunos países es entre los 35 y 40 años, por lo que ya comenzó a disminuir la población mundial. The faster family size goes down. Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno, Padre amado, que nuestra mente siempre esté puesta en la vida eterna, que nada pueda alejarnos del amor de Cristo. Guíanos con tu luz bendita hacia la santa ciudad, en el nombre de Jesús. Amén. Wow, hermanos, esta es una de esas noticias como para no creer. El nacimiento de niños ha caído estrepitosamente a nivel global. Y aunque ya venía cayendo levemente desde el 2015, aunque ellos lo habían mantenido oculto, porque hasta ahora es que lo salen a decir, nosotros sabíamos que desde el 2020, cuando se aplicó el 666, se iba a acelerar la caída en los nacimientos de niños, como evidentemente ahora ellos lo muestran. Bastante impresionante, ¿verdad, hermanos? Sobre todo porque fue algo que Cusatón advirtió, que el bautismo negro contenía también químicos esterilizantes que causarían infertilidad en un gran porcentaje de la población. Sin embargo, qué curioso, ¿verdad? Cuando les decía eso nos llamaban conspiranoicos, antivacunas y hasta antigobierno. Pero hoy son los mismos noticieros masónicos a nivel global quienes lo reconocen, quienes dan la noticia, quienes ahora revelan que los nacimientos de bebés venían cayendo desde el 2015 y desde el 2020 se ha acelerado el colapso en los nacimientos de bebés. ¿Y por qué lo revelan? Porque es algo que ya no pueden ocultar, porque es evidente. Tú vas a un parque, ya no ves niños en el parque, ahora ves a adultos paseando a perros. Es decir, que las parejas ya no quieren tener hijos,
sino que quieren tener perros. Es algo de locos, pero Ecusatón lo advirtió hace más de 7 años en un video donde les mostraba este extraño cambio demográfico que venía ocurriendo en la sociedad. Aquellas familias a las que estábamos acostumbrados, que tenían 3 y 5 hijos, de repente han venido siendo reemplazadas por familias de marido y mujer y un perro, o en el mejor de los casos, marido y mujer, un hijo y 2 perros. Recontra plop. Sin embargo, esto ya no es cuento de un youtuber llamado Ecusatón Aridmon. Ahora sí salen los científicos demográficos a confirmar un secreto a voces, y es que los nacimientos se han reducido en un 33%. Plop. Bastante curioso el numerito, ¿verdad, hermanos? Me imagino que Bill Gates, el caballero de la orden ecuestre del Santo Sepulcro, debe estar celebrando en el club. Y miremos que nosotros siempre hemos estudiado el colapso de Babilonia desde el punto de vista del colapso del sistema financiero. Uno puede ver cómo la sociedad va a un abismo nada más por el peligro que hay con el colapso de las monedas de cada nación. Hemos venido viendo cómo se ha abusado de este sistema de impresión de dinero de papel, y por supuesto que eso va a llevar a un colapso estrepitoso a la sociedad. Pero también habíamos visto el colapso en el sistema eléctrico. Se hace evidente que ya no se quiere invertir en la red eléctrica, que ahora supuestamente contamina y que envía toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, y por supuesto que un colapso en el sistema eléctrico también va a causar un colapso en la sociedad, porque ya muchas personas hacen transacciones digitales, y si no hay energía eléctrica, ¿cómo van a comprar y vender? Pero no habíamos mirado a profundidad un colapso mucho más terrible, y es la caída histórica, el colapso sin precedentes en los nacimientos de bebés. Y este colapso es muchísimo peor que los anteriores colapsos. Y es que, hermanos, ¿será posible que en 5 años no habrán ya más nacimientos de bebés en esta tierra? Y es que uno se pregunta, si ya no nacen bebés, como ya les había dicho en un video durante la imposición del 666, ¿para qué Dios permitiría que este mundo siga continuando en su devenir diario? Si ya no hay una nueva generación a la que compartirle el evangelio, a la que le enseñamos los mandamientos de Dios, que es la generación que viene a reemplazar las viejas generaciones. Pues ya no hay nadie, no hay bebés, no hay niños, y solo hay personas adultas que van desde los 18 años en adelante, y no hay quien haga un reemplazo generacional. Entonces, ¿qué sentido tiene que la historia de este mundo continúe? Porque por supuesto, cada vez que nace un niño, es una persona la que nace, que ahora tiene una nueva oportunidad de aprender el evangelio, aprender los mandamientos de Dios y salvarse. Pero si no hay nacimiento de niños, pues ¿qué sentido tiene todo, verdad, hermanos? Leamos en Génesis capítulo 18, versículo 17 al 19. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bastante contundente este mandato de Dios. Una de las razones por la cual venía una bendición sobre Abraham era porque él podía continuar predicándole la palabra a nuevas generaciones, a sus hijos, y sus hijos se la predicarían a sus hijos, y así Dios tendría un gran pueblo, que es lo que Dios quiere. Por tanto, este mandato nos revela ese deber, el deber de los padres de
engendrar hijos y de enseñarle a sus hijos los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, de manera de que la profecía que Dios le entrega a Abraham se pueda cumplir como él mismo lo dice en Génesis capítulo 15 versículo 5. Y llevó a Abraham fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Obvio. Pues si Abraham le predica los mandamientos y estatutos de la ley de Dios a sus hijos, pues su descendencia sería como las estrellas del cielo, es decir, incontables. Entonces Dios quiere muchos hijos para que ocupen el lugar de los ángeles caídos, que eran la tercera parte de los ángeles buenos del cielo, o de todos los ángeles, que eran 1 billón de ángeles, miles de ángeles. Entonces estos ángeles caídos deben ser como 300,000 millones de ángeles que están aquí en esta tierra. Entonces, en este caso, por eso Dios quiere una gran cosecha de seres humanos arrepentidos que dejaron el pecado atrás y que ahora gustosa y voluntariamente guardan la ley de Dios, para reemplazarlos por todos esos ángeles que abandonaron su dignidad y su morada para venirse a pecar acá a la tierra. Dios quiere entonces una gran multitud de seres humanos para que puedan poblar la nueva tierra y guarden la ley de Dios eternamente. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Si no podemos guardar la ley de Dios por un pequeño periodo de tiempo que dura nuestra vida, ¿cómo la vamos a guardar eternamente? ¿Verdad, hermanos? Por eso tenemos que esforzarnos en guardar la ley de Dios en esta vida, para probarle a Dios que podemos guardar la ley de Dios eternamente y que no se va a volver a repetir la historia de este mundo caído, lleno de dolor y sufrimiento, que nadie quiere volver a ver de nuevo en una nueva tierra en donde los seres humanos vivirán eternamente. Así que Dios quiere también que nazcan niños, pero sobre todo que esos niños sean enseñados en guardar los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, como está escrito: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta frase de Jesús nunca quiso decir que los niños ya están salvados nada más por ser niños. Tampoco quiso decir que el niño nada más por llevarlo a la iglesia ya está salvado. Pues esto lo que quería decir es que los padres tenían que enseñarle la ley a sus hijos para que ellos se salvaran. Pero ¿qué pasa? En un mundo donde de repente ya no hay hijos, y entonces ¿a quién le vamos a enseñar la ley de Dios? Porque el resto de adultos y de niños un poco más grandes ya tomaron su decisión final. Ya todos tienen o el número o la marca o el nombre de la bestia, peor aún. Entonces el colapso del mundo es inevitable. Y es decir, ya no hay niños que reemplacen a los adultos y los viejos no van a ser abuelos. Y por tanto, hemos llegado a la 4ª generación y resulta que ya no siguen más generaciones. Y es curioso porque le han puesto a esta generación la generación Z. Uno diría, pero ¿cómo así? Z es la última generación. Ahora sale la noticia que el nacimiento de los niños está cayendo estrepitosamente. Así que esto es también parte de una profecía bastante interesante cuando Dios nos revela que Él vendrá a juzgar a la 3ª y la 4ª generación. Sin embargo, hoy nosotros tenemos prueba matemática de que no habrá 5ª ni 6ª generación, porque el nacimiento de bebés está colapsando. Es de locos, hermanos. Leamos en Éxodo capítulo 20 versículo 5. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Hermanos, cuando uno ve un video de personas de Estados Unidos, realmente uno se impresiona. Estados Unidos se volvió una nación que aborrece a Dios, y yo creo que es algo global. Ellos de labios para afuera, sí, es verdad que dicen que aman a Dios, pero no quieren guardar la ley de Dios. Entonces Dios viene a castigar a esta 3ª y 4ª generación.
Y este versículo es contundente hoy más que nunca, porque Dios tiene que venir sí o sí a rescatar a su pueblo, porque queda probado que este mundo va a colapsar inevitablemente, porque estamos ahora ante una prueba matemática. Los sueños de Bill Gates se han cumplido. Por primera vez la población humana no crece, sino que decrece. Son más los muertos que los que nacen. Y eso que no hemos entrado en una etapa en donde las guerras aumenten, las enfermedades aumenten, los terremotos aumenten, la crisis económica aumente. Es decir, ahí sí que va a totalmente colapsar los nacimientos y las personas van a morir mucho más. Entonces podemos ver que han logrado aplanar la curva, inclusive antes de que se desaten las revoluciones que están por venir y las guerras. Y es algo que ellos decían mucho durante el 2020. Recordemos cómo lo repetían, que tenían que aplanar la curva. Todos sabíamos que no se referían a las supuestas muertes por el COVID, sino que se referían a la curva del crecimiento poblacional. Y resulta que lo han logrado. Ahora son más los muertos que los vivos. Por ejemplo, tomemos el país de España. En el 2024 fallecieron en España 424,000 personas. Y en ese mismo año nacieron 322,000 personas. Es decir, que se redujo la población española en 100,000 personas. Y es por eso que ellos hacen tanto esfuerzo en permitir que entren inmigrantes de otras naciones a España, porque la población española está envejeciendo rápidamente, como es apenas obvio que va a pasar en una población donde no nacen bebés. Hermanos, pero esto es global, y eso significa que si esta tendencia continúa, se van a cumplir esas películas donde nos mostraban a ciudades enteras vacías, pueblos sin gente. Y eso es algo que no solo será un problema en Europa, como hoy en día ya ocurre en Europa, que hay pueblos sin gente, pero ahora va a ser un problema global. Y eso que no se ha aumentado la inflación descomunadamente, porque ese es otro sueño del Vaticano, al igual que interrumpir la cadena de suministro, con el cuentecito de que los combustibles fósiles están contaminando la tierra. Quieren hacer que no hayan combustibles fósiles. Obviamente, ¿cómo van a traer la mercancía, los camiones a la ciudad para abastecer a la ciudad de frutas, verduras y de todo el resto de productos para alimentar a la población? Si la supuesta cadena de suministro se interrumpe, como lo vimos en el 2022, los precios de los alimentos se van a ir a las nubes. Y esta generación Z ya está experimentando algo de eso. Cuando vamos al supermercado, de repente algunas veces ya no hay los alimentos o son muy caros. Entonces ellos hoy dicen, y tienen razón, que engendrar un hijo es muy costoso. Pues ¿qué va a pasar cuando la inflación siga aumentando? Entonces nosotros vamos a ver una caída en los nacimientos abrupta. Ahí sí vamos a ver nosotros, hermanos, un descenso pronunciado en la población, pero sobre todo vamos en camino al último bebé para el 2031. Es de locos. Leamos en Apocalipsis 18, versículo 1 al 2. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Este es un colapso de Babilonia que no habíamos estudiado, hermanos. Lo habíamos visto con base en el colapso de la moralidad. De nuevo, en el colapso de los sistemas económicos y financieros está a la vista el abuso que están haciendo los caballeros templarios con su reserva federal, imprimiendo dinero. Pero no habíamos visto con esta magnitud el colapso de los nacimientos de bebés. Es decir, una cosa es ir a un parque y ver el parque lleno de personas adultas paseando a perros, y otra cosa es que matemáticamente tú puedas ver que los nacimientos de bebés no solo están colapsando, sino que vamos a llegar al día en que ya no van a nacer bebés. Es realmente impresionante, hermanos. Y uno pensaba
que esto era algo que hacía parte de una película distópica, tal vez algo muy futuro. Alguien podría llamarlo una teoría de conspiración, pero hoy es un hecho. Y en algunos países los noticieros masónicos podrán decir todas las mentiras que quieran. Que sí, que están naciendo más niños, pero no. Simplemente mira cómo los nuevos complejos de edificios no quieren construir parques para niños, sino parques para perros. No hay ya guarderías para bebés, sino que ahora hay guarderías para perros. Y en las clínicas están cerrando las unidades de bebés y ahora están abriendo clínicas para perros. Y es que hasta los almacenes de ropa de bebé se están quebrando, pero los almacenes de accesorios y de ropa para perros son un excelente negocio. Es decir, hermanos, tú lo puedes ver hasta en las leyes. Los congresos ya no están pasando leyes para proteger a los seres humanos, a los bebés, sino que ahora quieren proteger a los perros. Los humanos se están despojando de sus derechos civiles y les están otorgando derechos civiles a los perros. En fin, es de locos el cambio demográfico que estamos presenciando en nuestra sociedad, pero lo sorprendente de todo es que volvemos de nuevo a esta serie que yo tanto les he mostrado, que se llama Handmaid's Tale, que habla del establecimiento de una terrible teocracia radical y totalitaria en Estados Unidos. Y eso ya tampoco es teoría de conspiración. Es decir, hace 7 años me podían llamar conspiranoico. También los locos que siempre están burlándose de todo, cuando yo les mostraba que para Estados Unidos venía una teocracia. Pero hoy es un hecho. Es decir, con Donald Trump está más que evidente que Estados Unidos es una teocracia dominada por la logia secreta vaticana de los caballeros de Colón. Ver para creer. Leamos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 al 12. Después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. La bestia de la tierra es Estados Unidos. Por eso la serie Handmaid's Tale se desarrolla en Estados Unidos. Es la potencia número 1 a nivel global. Por supuesto que si nosotros íbamos a ver una bestia en la tierra, pues debía ser la nación de Estados Unidos. Y es ahí, no en China, donde se está desatando una teocracia. Y hace 7 años, ¿quién lo hubiera creído? Hacía parte de la ciencia ficción, de las profecías. Hoy Donald Trump ha establecido una oficina de la fe católica en la Casa Blanca, violando de forma absoluta la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, donde se prohíbe tajantemente que el Estado acoja una religión por encima de las otras. Es decir, hoy Estados Unidos es una teocracia, pero todavía falta que esa teocracia se vuelva totalitaria, como lo son todas las teocracias. Es decir, esto es cuestión de tiempo, y una teocracia totalitaria quiere decir que ella ya no acepta los derechos humanos, no respeta las libertades individuales, sino que va a imponer su religión sobre las personas a sangre y fuego. Es lo que viene. Ahora, volviendo a la serie, uno de los problemas que llevó a la sociedad al colapso fue precisamente que el nacimiento de niños se vino a pique. Qué coincidencia, ¿verdad? Es decir, pues es lo mismo que va a pasar en nuestra vida real. Debido a que el nacimiento de niños se está viniendo a pique, pues ciertas instituciones van a colapsar. Por ejemplo, el sistema pensional va a colapsar, y luego el sistema de salud también va a colapsar, y eso por supuesto va a traer un periodo de caos en la sociedad. Y es algo que empezamos a ver, que las noticias nos están como dando pequeñas muestras, y cuando tú ves un noticiero, ellos empiezan como a advertirte: el sistema pensional está sobrecargado, y te dicen pequeñas cosas así para tratar de advertirle al público lo que muy pronto será una realidad, y es que las pensiones van a colapsar. Aquellas personas que viven de su pensión vayan viendo
viendo qué van a hacer porque pronto no va a haber sistema pensional, aunque como ya sabemos ellos quieren imponer un salario único universal. Entonces, hermanos, esto mismo fue lo que ocurrió en la serie, pues la sociedad empezó a colapsar y entonces se desató una revolución. Pero el problema principal de por qué se desata la revolución ni siquiera fue el punto clave de la economía, el hecho de que la sociedad estaba colapsando o de que parecía que las instituciones ya no estaban funcionando. No, el problema principal era que las mujeres de la élite, es decir, la gente ultra poderosísima que está a cargo de los gobiernos, pues tenían el mismo problema, no podían engendrar, y eso significaba que el linaje de la élite pues iba a llegar a su fin. Y es bastante obvio, si tú, vamos a suponer que tú te apellidas Galindo y tú eres el último hombre de la familia o la última mujer, no tienes tíos ni primos, y resulta que no puedes engendrar hijos porque tu esposa o tu esposo son infértiles o los dos, pues eso quiere decir que tu linaje llegó a su fin. Los Galindo pues llegaron a su fin, ya no sigue ese linaje, y eso quiere decir que tu poder temporal como familia de élite en la tierra ha llegado a su fin. Sobre todo porque cuando tú vas hacia la ancianidad, tú esperas que los hijos o los nietos pues hereden todo tu poder temporal, de manera de que tú como anciano pues puedas disfrutar en tus últimos días pues todo el poder temporal que tienes en la tierra. Pero ¿qué pasa si de repente pues tú te vas haciendo anciano y los niños de tu familia no aparecen por ningún lado? Pues eso quiere decir que tarde que temprano te vas a quedar sin las fuerzas para seguir ejerciendo tu poder temporal en la tierra. Y eso fue lo que las familias de la élite en la serie pues analizaron, y ahí fue lo que principalmente hizo que se desatara un colapso social, y fue eso, que las familias élite se dieron cuenta que iban a perder su poder temporal. Entonces, no solamente la población del común estaba infértil, sino que también las familias de la élite no podían engendrar. Y en la película dicen que la esterilización global se había presentado por causa de la contaminación. Pero es curioso, ¿verdad, hermanos? Si hoy fuéramos a decir lo mismo, que las mujeres se están quedando estériles por la contaminación, ¿por qué hay mujeres que pueden engendrar todavía? Entonces, realmente esa explicación es bastante absurda. Nosotros, sin embargo, tenemos una respuesta a ese dilema bastante contundente, y es simplemente la esterilización química que existe a través de las vacunas. Es algo que está bastante claro, para nadie es un secreto que hay una grandísima cantidad, no solo de mujeres sino de hombres, que son totalmente infértiles y que no deberían serlo. Y hoy vemos enfermedades que hace 100 años no existían, como por ejemplo ovarios poliquísticos, problemas de tiroides, problemas hormonales, etcétera, etcétera. Y no puede ser que tal magnitud de personas infértiles sea solo un problema de respirar smog en las ciudades. Es imposible. Pero además, no solo las mujeres están siendo esterilizadas con las vacunas, también los hombres. ¿Y qué pasa entonces? El Estado hace todo lo posible para que las parejas voluntariamente también se abstengan de tener hijos, porque pone a disposición de las personas todo tipo de anticonceptivos que por supuesto que también juegan un papel importantísimo cuando las personas se abstienen voluntariamente de engendrar hijos, hablando de personas fértiles. Y eso es otro problema, que aquellos que son fértiles no quieren tener hijos y los que quieren tenerlo son estériles. Entonces es un problema grande. Y también pasa que aquellos que ahora son fértiles y se abstienen de tener hijos, luego cuando los quieran tener, se van a dar cuenta que no pueden porque han sido esterilizados a través de las vacunas. Entonces, esto en la serie Handmaid's Tale, por supuesto que no aparece. Ellos no dicen eso ahí. Dicen que fue por culpa de la contaminación. Pero es bastante increíble. Es de locos que en esa serie que tanto hemos usado
para describir cómo se desataría en Estados Unidos una teocracia, lo cual ocurrió en esa serie y que hoy en día es una realidad en Estados Unidos. También hubiera ocurrido en esa serie que esa teocracia de un momento a otro se desata producto del colapso en el nacimiento de los niños. Y es que es de locos. La teocracia se desata como un pretexto, no como realmente una necesidad para tratar de hacer que la población vuelva a la moralidad o como para tratar de que Estados Unidos sea grande otra vez porque había colapsado, sino porque las mujeres de la élite no podían engendrar hijos y la élite iba a perder su poder temporal, y por eso es que se desata la teocracia, lo cual es demasiado curioso, ¿verdad, hermanos? Porque nosotros sabemos que en la realidad eso es totalmente cierto. Las élites del mundo han usado el cristianismo para tratar de ostentar su poder temporal de generación en generación. Esto ha sido una agenda en Europa. Nosotros lo hemos estudiado ya con la familia Medici, los cuales hicieron un pacto con la Iglesia Católica para que ellos le dieran a la Iglesia Católica y al Papa sobre todo el poder de ser Dios en la tierra, y la Iglesia Católica en contraposición tenía que resguardar el poder temporal de la familia Medici de generación en generación. Entonces sí, tiene mucha lógica todo. ¿Qué pasa entonces cuando los miembros de la familia Medici, por poner un ejemplo, no pueden engendrar hijos? Pues por más de que le den el poder temporal ellos al Papa, el Papa ya no puede darle el poder temporal a ellos, porque ellos ya no tienen hijos, no hay nadie que los reemplace, cualquier otro va a tomar el lugar de esta familia élite. Bastante curioso entonces que esta señora que escribió ese libro, que se llama Margaret Atwood, pues de alguna forma, no sé si conscientemente, y para mí más que fue algo inconsciente, ella pudo de alguna manera retratar estas cosas, o tal vez ya lo sabía, ¿verdad? Porque estaba profetizado. Entonces, en esta teocracia que se desata como un pretexto, no para imponer la moralidad como hoy se nos hace creer, mira, necesitamos traer a Dios de vuelta a las escuelas, a la nación, para que esta nación sea bendecida otra vez. No, en la serie se nos revela que el interés real de la élite era mantener su poder temporal porque sus mujeres no podían engendrar hijos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se apoderaron de las mujeres fértiles y se las trajeron como esclavas para que ellas engendraran hijos a través de los poderosos hombres de la élite, y ese hijo quedaría en mano de las familias de la élite. ¿Qué hicieron ellos para poder lograr eso? De un momento a otro decretaron que los derechos civiles de las mujeres quedaban suspendidos o anulados. Es decir, que todas las mujeres, por decreto de Estado, de un momento a otro, fueron expulsadas de sus trabajos, de donde sea que estuvieran. El ejército llegó y las agarró y las capturó. Sus cuentas bancarias fueron bloqueadas. Las mujeres fueron divididas en dos grupos, las estériles a la izquierda, las fértiles a la derecha. Y luego las mujeres estériles fueron enviadas a trabajos forzados en campos de concentración, pero las mujeres fértiles fueron enviadas a centros de readoctrinamiento, que en la película son como conventos. Está bastante claro que son como conventos donde las mujeres fértiles eran readoctrinadas. Toda esa teoría feminista que ellas habían interiorizado ahora era borrada de sus mentes, y ahora les introducían una nueva doctrina en donde les mostraban que la bendición más grande de una mujer era engendrar hijos, y que además no solo eso era una bendición, sino que también supuestamente era una bendición entregarle ese niño a las familias de la élite. Es decir, que las mujeres fértiles ya no engendrarían para ellas, sino que ahora engendrarían literalmente para el Estado. La realidad es que no era específicamente para el Estado, era para las familias de la élite que se apoderan o que son dueñas del Estado, pero que sus esposas eran también infértiles. ¿Y por qué también
también serían infértiles, ¿verdad, hermanos? Uno ahí pues queda con la duda. ¿Acaso ellos no fueron los que desataron el bautismo negro? Porque sus esposas también eran infértiles. ¿O será que siempre lo han sido porque no son realmente mujeres, sino que son travestis? Wow, hermanos, es de locos. Entonces, claro, como siempre han existido mujeres que engendran hijos, pues no ha habido ningún problema, pero en una sociedad donde una mujer fértil que puede engendrar es tan escasa como una aguja en un pajar, pues entonces ahora la cosa es a otro precio, ¿verdad? Esas mujeres tienen que ser investigadas, tienen que ser buscadas. Nosotros hemos visto algo de eso por ahí cuando nos envían un video, algo que parece increíble, que nadie lo pudiera creer, cuando se busca a hombre o a mujer que puedan donar una semilla pura, una semilla que no ha sido contaminada por el bautismo negro. Es impresionante, pero de eso se trata la serie y uno se pregunta, wow, ¿será que esto se va a hacer realidad cuando de repente estamos viendo que están colapsando los nacimientos a nivel global? Entonces, las familias de la élite dicen, muy sencillo, vamos a usar el poder del Estado para apropiarnos de los hijos de aquellas mujeres que aún pueden engendrar. Y vemos algo curioso, porque recientemente el ministro de Salud del país de Colombia dijo que los niños no le pertenecían a sus padres, sino que le pertenecían al Estado. Todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado. Si hay alguna negación por parte de algún padre o madre para vacunar al niño, intercede Bienestar Familiar. Ya hay, y queremos decir, hay una alcaldía que lo ha hecho muy bien. Y nosotros sabemos que esto no es solamente de este ministro, esto es un concepto de la élite global, no es algo que nada más que él lo dijo, no, es de la élite, hermanos, es algo global, lo vimos con Hitler, con Stalin, en fin, ha sido siempre el mismo asunto. Para la élite, los niños o las personas le pertenecen al Estado, y obviamente se desató un gran alboroto, como así, los niños le pertenecen a sus padres, no le pertenecen al Estado. Peor aún, el niño le pertenece a su madre, ella fue la que lo engendró. Pero, ¿qué ocurre cuando hay una caída estrepitosa en los nacimientos? ¿No se supone que los niños son el futuro de la nación y que si no hay niños, entonces no hay nación? Entonces, de repente no podría decir un Estado o un gobierno, un momentico, o aquí me empiezan a engendrar hijos, o toda la nación va a colapsar. Hermanos, es de locos. Esto que estamos viendo es una terrible ironía, sobre todo como se muestra en la serie, es una gran ironía. Mujeres que de repente estaban viviendo su fantasía de conseguir dinero, de vivir la vida de un hombre, trabajando en una empresa, consiguiendo dinero para poder irse de viaje, y se abstenían de engendrar hijos para ellas, pero ahora fueron capturadas por el ejército y ahora son obligadas por decreto de Estado a engendrar hijos, pero ya no para ellas, sino para otros. Es una terrible ironía, ¿verdad? Y no es que yo esté diciendo que todo se va a repetir de la misma manera o que esto se va a cumplir tal cual, aunque estamos viendo las matemáticas de un descenso en los nacimientos, pues la verdad es que, wow, no puedo creerlo, hermanos, que de repente semejante teocracia radical decrete que las mujeres tienen que engendrar hijos para las familias de la élite, o tal vez es algo que no es para nada nuevo, ¿verdad? Como nosotros hemos visto que en Argentina se pierden niños, cuando hay un desastre natural se pierden los niños y los mandan a Europa, ¿verdad, hermanos? Es tema para otro video, pero son cosas que están ahí. Esta señora no se las inventa, son cosas que siempre han ocurrido. Pero ¿qué pasa en una sociedad donde cada vez son menos los niños que nacen? Entonces el asunto se vuelve más visible. En una sociedad donde nacen millones de niños al año, es un asunto que no es visible, pero cuando hay pocos niños, pues obviamente que el asunto se hace bastante visible. Leamos en Jeremías capítulo 31 versículo 15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. ¿Será que Raquel no quería engendrar, pero ahora que sí quiso engendrar, Herodes pasó un decreto para matar a sus hijos? ¿Será que
¿Algo de eso se repetirá, hermanos? Uno podría pensar que es imposible. Sin embargo, también hace 7 años era imposible que en Estados Unidos se formara una teocracia. ¿Quién pudiera creerlo? La nación de separación de iglesia y Estado, ¿cómo es posible que va a formar una teocracia? Hoy, sin embargo, tenemos a Donald Trump diciendo que a él no le gusta esa idea de separación de iglesia y Estado. Y también ha dicho que él forzó a los niños en los colegios a hacerle oraciones a Dios, aunque no se supo a qué Dios. Y eso es indudablemente una teocracia, porque las teocracias imponen la religión a la fuerza. Y es lo que está haciendo Donald Trump. Ha creado una oficina de la fe en la Casa Blanca. Es sin duda una teocracia. Entonces, hermanos, hemos también hablado de los derechos humanos, los cuales son incompatibles con una teocracia. Y vemos también que hay un repudio por parte de Donald Trump en contra de los derechos humanos. Y si los derechos humanos colapsan, ¿qué tan difícil es que volvamos a decretos medievales, como por ejemplo el derecho de pernada, plop, que consistía en que todo hombre que quería casarse con su mujer primero debía dársela al rey para que el rey le quitara la virginidad, y seguramente que esa mujer quedaría luego embarazada del rey. Uno pudiera pensar que entonces por eso es que dicen que los hijos son del Estado, porque es lo que ocurría en la época medieval. Y como ellos quieren que volvamos a la época medieval, quieren que de nuevo seamos una teocracia, entonces uno puede pensar, ¿será que viene el derecho de pernada nuevamente? Y entonces efectivamente los hijos le pertenecerían al rey, es decir, al Estado. Y es que en esta serie, hermanos, las mujeres fértiles eran arrancadas inclusive de sus familias, no solo de sus trabajos. Si la mujer estaba casada y tenía hijos, entonces esa mujer era fértil, y como eran tan pocas las mujeres fértiles en esa sociedad distópica de esa serie, pues la capturaban y entonces era llevada a una familia de la aristocracia que tenía el problema de que como su mujer obviamente era infértil, porque ustedes saben, ¿no?, que esas supuestas mujeres no son realmente mujeres, entonces resulta que ya no estaba tan fácil el asunto de conseguir a una mujer o a un vientre subrogado, un vientre de alquiler como ellos le llaman, porque ya no hay. Entonces ahora tenían que capturar a la mujer fértil de donde estuviera. Para eso tenían primero que abolir los derechos humanos. Lo vemos, hermanos. Entonces uno puede ver este interés no solo de parte de Donald Trump, sino también de Nayib Bukele, que también es una teocracia evidente, de abolir los derechos humanos. Hermanos, es bastante increíble. Y es que esta teocracia radical que en la serie se desató en Estados Unidos está basada en un pasaje de la Biblia que ellos han sacado fuera de contexto, y es el problema de las teocracias, porque ellos endilgan el derecho de interpretar la Biblia como a ellos les da la gana y quieren luego imponérsela a otros. Pues no es lo mismo que Ecusatón o cualquier persona lea la Biblia y saque cualquier conclusión, a que un gobernante lea la Biblia y de repente se le ocurre que puede adulterar porque Jacob adulteró, y que entonces por eso él va a pasar un decreto para capturar a las mujeres fértiles y adulterar con ellas. Leamos en Génesis capítulo 30 versículo 1 al 7. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo: ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo: he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió Bila, y dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo entonces Raquel: me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo,
Por tanto llamó su nombre Dan. Tanto Raquel como Lea, que eran las dos esposas de Jacob, se habían quedado estériles en ese momento por lo menos, y por más de que ellas querían engendrar, no podían, y estaban como en una competencia entre ellas a ver quién era la que más engendraba, quién era la que más le daba hijos a Jacob, y de repente ninguna de las dos podía. Entonces dijeron: ya fue, vamos a tomar a nuestras siervas y vamos a obligarlas a tener relaciones con Jacob, y entonces ellas van a engendrar hijos y esos hijos van a ser de nosotros. Es algo un poco torcido, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasa ahí? Por supuesto que Dios no aprobó semejante decisión, como pareciera que algunas personas creen, nada más porque Raquel dijo que Dios la ha juzgado y que Dios la bendijo. Pues no fue así. Eso fue lo que a ella le pareció, pero realmente Dios nunca quiso que ella tomara a su sierva y engendrara hijos de su sierva. Sin embargo, pues ya vemos que cualquiera pudiera decir: un momentico, pues Dios acepta esto y Dios está de acuerdo, yo voy a tomar entonces a otra mujer y voy a engendrar hijos con ella y le voy a meter estos hijos a mi mujer y ella va a tener que criarlos. Pues eso no es lo que Dios quiere en lo absoluto. Hermanos, y no es entonces para nada coincidencia, es que precisamente la serie Handmaid's Tale significa los cuentos de la sierva, así como la mujer de Jacob, Raquel, tomó a su sierva para que él engendrara hijos con ella. Pues no es para nada coincidencia, es que de ahí viene el concepto. Y de repente, ¿será que esto era lo que hacían o aún hacen las élites que tienen el poder global? Como de nuevo, repito, que hoy en día no puede verse porque hay muchas mujeres que pueden engendrar hijos, pero ¿qué va a pasar cuando esas mujeres se vuelvan tan escasas como una aguja en un pajar? Entonces, ¿qué pasa? Pues estas familias poderosísimas, que son las que controlan el Estado, simplemente deciden que deben cambiar el orden social, porque de otra manera su poder temporal se va a perder. Y entonces suspenden de inmediato todos los derechos civiles de las mujeres. Y aquí hay otro punto curioso de algo que ocurría en la serie y que ocurre en la realidad, y es que las mujeres que sí son fértiles no quieren o no querían engendrar hijos porque querían primero desarrollarse profesionalmente. Como nosotros sabemos, esto hoy en día no es un misterio para nadie. La mayoría de mujeres jóvenes quieren primero estudiar una carrera, luego desarrollarse profesionalmente, y por allá cuando tengan 40 años quieren engendrar hijos. Pero cuando están jóvenes no quieren verse sometidas a estar en una casa encerrada cambiando pañales, y esto es algo que hemos visto, que muchas mujeres hoy en día voluntariamente dejan pasar sus años de mayor fertilidad, que van desde los 20 años hasta los 35 años, y ya cuando están un poquito más adultas, entonces se deciden a tener hijos. Pero ocurre que en ese periodo que va de 35 a los 45 años es donde la mujer tiene más baja fertilidad. No quiere decir que no pueda tener hijos, pero la probabilidad es muchísimo más baja que si tuviera 20 a 35 años. Entonces, cuando la mujer ya cumple los 35 años, quiere tener hijos, pero ahora su probabilidad de tener hijos es muchísimo más baja. Y hermanos, aquí hay un punto interesante, porque la mujer decide qué hacer con su cuerpo. Es decir, ¿quién pudiera decirle a la mujer: tienes que tener hijos a los 20 años porque si no, no vas a poder tener hijos? Pues la mujer es la que decide, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando este concepto se transforma en una decisión colectiva? Y entonces el 99% de las mujeres deciden no engendrar o se abstienen de hacerlo, y entonces la sociedad va al colapso. Uno se pregunta, por ejemplo, en el caso de España, una nación de 48 millones de habitantes y que tiene apenas 322,000 nacimientos en el 2024. Es decir, nada más, mira los números, es increíble. Y claro que en la medida en que las mujeres van envejeciendo, es decir, que pasan de tener entre 20 a 35 años a tener entre 35 y 40 años, pues eso va a hacer que no les va a quedar muy fácil engendrar hijos. Entonces, el concepto de una sociedad como España, que de repente solo tenga 10,000 o 20,000 niños nacidos en un año,
no está muy lejos de ocurrir, es algo que está muy cerca de ocurrir. ¿Y qué pasa, hermanos? Si las mujeres que hoy tienen entre 25 y 35 años no quieren engendrar, a la vuelta de 5 años, eso quiere decir que la mitad de esas mujeres, que hoy son la mayoría de la población, pronto van a tener muy bajas probabilidades de engendrar porque ya van a tener más de 35 años. Y entonces tiene mucho sentido que hoy hablemos de una generación Z, una generación que está infértil y que se ha logrado de muchas formas y maneras, no solo a través de las vacunas, sino a través de muchos medios, en donde esta curva de nacimientos va en claro descenso, como había sido el objetivo siempre de Bill Gates. Hoy nosotros vemos una curva geométrica, es decir, que es una línea recta en descenso que va descendiendo poco a poco, pero de manera proporcional, año tras año. Pero con lo que estamos viendo, que un gran porcentaje de la población de mujeres fértiles de repente va a envejecer y va a tener más de 35 años, pues eso quiere decir que esa línea descendente se puede transformar en una curva descendente, en una línea exponencialmente negativa, es decir, en una curva descendente que tiende a cero, lo cual quiere decir que los nacimientos de bebés colapsan estrepitosamente en algún momento antes del 2031 o tal vez en el 2031. Entonces esta fecha, hermanos, el 2031, que es la fecha que hemos puesto para la segunda venida de Jesús, retumba en nuestras cabezas, hermanos, porque en otros videos hemos dicho, quisiéramos que Jesús retrase su segunda venida, porque obviamente los tiempos finales van a ser duros, pero luego vemos estas noticias, hermanos, y uno dice, esto no se va a retrasar, porque los hombres o la sociedad, quienes quiera que estén en los altos cargos de poder, pueden retrasar el colapso del dólar, pueden dejar de imprimir tanto dinero de manera que la moneda no colapse tan rápido, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cómo evitas que haya un colapso en el nacimiento de bebés? No es algo que la sociedad pueda manipular fácilmente. Como muchos de estos científicos reconocen, esto no puede ser revertido así nada más. Imagínate cómo tomas tú a una mujer de 20 años y le dices que tiene que engendrar hijos. Por supuesto que no es posible. La mujer es la que decide. Entonces es algo que no se puede revertir, hermanos. Y por eso vemos que esto es una señal contundente de la segunda venida de Jesús. Y será que el daño ya está hecho. Porque alguien dijera, esto se puede revertir. Pero ¿cómo lo vas a revertir? Si el 75% de la sociedad ha sido infertilizada por las vacunas. Tienen el 666. Como lo estudiamos en un video hace mucho tiempo durante la imposición del bautismo negro. Son personas que no pueden dar frutos espirituales y que eso significaba que tampoco podían dar frutos físicos, es decir, que no iban a poder engendrar. Leamos en Mateo capítulo 21 versículo 18 al 19. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre Jesús, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto de ti. Y luego se secó la higuera. Entonces Jesús lanza una maldición sobre la higuera. Y la maldición era precisamente porque no daba fruto. Es de locos, hermanos. Como sabemos, la higuera representaba a la iglesia judía con su segundo templo. Un templo que era usado para el lucro y estaba apropiado por los cambistas de dinero. No era usado para llevar a las personas a la santidad, sino para devaluar la moneda de la nación, que era el shekel. Entonces el judaísmo se convirtió en esa higuera infértil que no daba frutos. Por eso viene la maldición de Jesús, y esa maldición revelaba un colapso, no solo en la iglesia judía, sino en Jerusalén, en toda la sociedad. Venía un terrible colapso. Y es que el judaísmo,
como medio para llevar al ser humano a la salvación eterna estaba totalmente obsoleto. Sus ritos y ceremonias eran y siguen siendo inservibles. Sus fiestas ya Dios no las podía tolerar más. Leamos en Isaías capítulo 1 versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. De igual manera dice Isaías en el capítulo 1 versículo 13, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Yo me pregunto, hermanos, ¿por qué diría Dios que las fiestas solemnes eran pecado? ¿Verdad? Basta con que vayas a Jerusalén hoy en día y veas la cantidad de talismanes absurdos que los judíos usan en esas fiestas solemnes, entre comillas, supuestamente para que Dios los bendiga. Parece increíble, hermanos, que el pueblo más estudioso de la Torá nunca haya aprendido nada de ella. Todos los ritos y ceremonias del judaísmo no son más que brujería. Es que no por nada Israel fue la nación donde con más éxito se impuso el 666. Pero aún andan algunos locos por ahí volviendo al pasado, bailando con una fruta en cada mano, poniéndose un mantel en la cabeza. Es que por eso es que el judaísmo era y aún es una religión infértil. Aquellos que se convierten hoy al judaísmo lo hacen dizque para buscar la prosperidad mundana, pero no la salvación eterna. Ellos no entienden que lo que ha hecho a los judíos que sean tan prósperos es que sus padres no sometían a sus hijos al ataque químico del decreto Consalvi, ni a comer animales inmundos, ni carne con su sangre. Y esto hacía que el cerebro del niño se pudiera desarrollar plenamente. Y obviamente las capacidades intelectuales de un niño judío son superiores a las de un niño de Occidente. ¿Qué pasa si tú eres nacido en Occidente? Vamos a suponer que tus padres son de Cuernavaca o de Pichincha, de Valladolid o de Mar del Plata. Yo tengo malas noticias para ti, compadre. Por más de que te quieras convertir al judaísmo, todos esos años en los que estuviste comiendo marrano y carne con sangre y poniéndote vacunas con timerasol, formaldehído, glutamato de sodio, grafeno y quién sabe qué otras más sustancias que atraviesan la barrera hematoencefálica de tu cerebro y que lo inflaman y que destruyen la microglía de tu cerebro. Y si aún tú bebes licor y sigues comiendo jamones, chorizos, alimentos ultraprocesados que destruyen todavía más la microglía de tu cerebro, que tiene como objetivo restaurar tu cerebro para darle su plenitud, lamento informarte que por más sábanas o manteles que te pongas sobre la cabeza y te circuncides, nunca vas a tener el intelecto de los judíos y por eso no vas a ser nunca tan exitoso como los judíos. Y aunque ellos hayan usado ese intelecto no para entender la Torá, sino para hacerse multimillonarios, siguen siendo una prueba viviente que obedecer los decretos de Levítico son para bendición del ser humano. Hermanos, es innegable que los judíos tienen un mayor coeficiente intelectual, son personas más agudas intelectualmente, pero porque no fueron sometidos al ataque químico. Así que, volviendo al tema, sin embargo, el judaísmo no te va a dar la salvación eterna, es una religión infértil. Uno se pregunta si el pecado de Onán tal vez se convirtió en un método anticonceptivo en los tiempos de Jesús, como hoy es llamado por la ciencia, ¿verdad? Pero la palabra nos los revela como el pecado de Onán, no como un método anticonceptivo. Y sin embargo, tal vez pudiera ser que así como el judaísmo era estéril, las mujeres en Jerusalén se estaban auto
autoesterilizando, y eso hacía que cada vez los nacimientos eran menos y menos en Jerusalén, por lo cual Jesús dijo en Mateo capítulo 24 versículos 17 al 19: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Esta advertencia no es para las mujeres que se arrepienten, sino para las mujeres impías. Pero uno puede entender que las condiciones en Jerusalén no iban a ser las mejores para engendrar hijos. Imagínate una ciudad rodeada de ejércitos incendiándose. Por supuesto que no era un lugar para tener hijos, la inmoralidad rampante, pero la mujer de Dios que tenía hijos escuchaba el mandato de Dios: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Era algo que debía entrarle de primero a la mujer. Una mujer que quiere proteger a su bebé es la primera que dice: un momentico, si aquí va a pasar algo muy terrible, qué pena, pero yo soy la primera que me voy. Así que Dios no dice esto para todas las mujeres, lo dice para esas que le creen a los falsos maestros, a las que se quedaron ahí con sus hijos, terminaron comiéndoselos ellas mismas porque no habían alimentos en esa ciudad. Fue algo horrible el holocausto que se formó en Jerusalén cuando fue asediada por el general romano Tito, hermanos, y sabemos que eso se repite en los tiempos finales. Hoy nosotros vemos que Dios no quiere que los niñitos, así sean hijos de padres impíos, tengan este sufrimiento de lo que son estas situaciones, como hoy muchas personas lo entienden, que dicen que no quieren tener hijos porque son días duros y la sociedad se ha vuelto bastante terrible. Muchas cosas horribles pasando en la calle. Ya los niños no pueden jugar en las calles como antes, ¿verdad? Con todo y eso, también los costos de manutención de un niño son bastante altos. Y eso se debe a la inflación. Los cambistas de dinero que operaban también en los tiempos de Jesús y que hoy también operan, pues han devaluado el valor del dinero. Ellos siguen en sus andanzas, así como lo hacían cuando Jesús los expulsó por andar devaluando la moneda de Jerusalén, que era el shekel. Hoy andan devaluando el dólar, el peso, la moneda de Bolivia, de Argentina, en fin. Y entonces, claro, hermanos, que se repiten los mismos eventos. Viene también una maldición para la higuera, ya no el judaísmo, porque el judaísmo está maldito desde hace mucho tiempo, pero ahora para el cristianismo, porque se ha vuelto infértil. Y así como vino luego un holocausto para Jerusalén, viene un holocausto para las ciudades. Y hay de las mujeres que estén encinta o que estén criando. Y por eso Dios tampoco quiere que sean muchas, porque Dios no quiere que haya muchos niños sufriendo, pero algunos niños van a tener que sufrir porque será inevitable. Nos acercamos a tiempos difíciles y por eso muchas parejas de jóvenes dicen: no vamos a engendrar y punto. Y eso también es como curioso, porque todavía hace que el problema sea peor. En parte ellos tienen mucha razón. Si no puedes, si tu sueldo no te alcanza ni para ti mismo, ¿cómo pudieras engendrar un hijo si ni siquiera tu sueldo te alcanza? Y sobre todo cuando la inflación todavía es manejable, es decir, todavía puedes ir al supermercado a comprar alimentos. ¿Qué va a pasar cuando la inflación se dispare? Como ocurrió en Alemania, que un pedazo de pan terminó costando 35.000 marcos. Entonces ahí sí viene lo bueno. Obviamente, pues ya no tienes dinero ni para comprarle un pedazo de pan a tu bebé. Es algo horrible. Nadie quiere ver eso. Entonces, esto nos revela, hermanos, que si hoy las parejas que pueden engendrar se abstienen porque todo es costoso, ¿qué se deja para lo que viene? Es que lo que viene es todavía peor, todavía todo va a ser más costoso, vienen interrupciones en la cadena de suministro y eso va a hacer que todo se vuelva más costoso. Ellos quieren acabar con los combustibles fósiles. ¿Qué va a pasar con la logística? Es decir, con el proceso de los camiones llevando alimentos a las ciudades. Pues obviamente todo se va a hacer más lento y los alimentos muchísimo más costosos. Es de locos. Por supuesto que entonces ahí sí que vamos a ver una caída abrupta en los nacimientos, hermanos. Y entonces se cumplirá que esa
línea que va en descenso se va a convertir en una curva que va en descenso. Y ahí se convierte en una curva exponencial, lo que significa que los nacimientos colapsan por completo. Las pocas mujeres que engendren en 5 años, de repente van a escuchar las palabras de Jesús retumbando en sus cabezas. Y es que es de locos. Imaginémonos que somos 8 billones de personas. Nunca antes la Tierra había tenido tanta gente y resulta que los nacimientos se van a pique. Es decir, la higuera simplemente no está dando frutos, y como ya vimos, si la higuera no da frutos, viene una maldición. Uno pudiera entender por qué ciertos locos radicales del cristianismo aristocrático piensan que deben convertir el orden social de república a teocracia, porque dicen, un momentico, nos van a maldecir, esto no lo vamos a permitir, vamos a transformar esto en una teocracia y vamos a suspender los derechos civiles y vamos a ver si las mujeres no van a querer engendrar, las vamos a obligar. Uno puede más o menos presentir que pudiera ser una decisión plausible, hermanos, y es que de todas formas, nosotros sabemos que el Estado no puede lograr que una sociedad dé frutos, ni frutos espirituales, ni frutos físicos. El Estado no puede hacer nada. Es una tendencia irreversible. Y tiene mucha lógica que sea irreversible, ¿verdad? ¿Quién pudiera obligar a una familia a tener 3 o 4 hijos hoy en día? Nada más los alquileres son costosísimos, la educación, la ropa, los alimentos. ¿Cómo los van a bajar si al contrario van a subirlos aún más? Y es que si aún ellos quisieran bajar los precios, no pueden, simplemente no pueden, hermanos, porque están imprimiendo dinero y no pueden dejar de imprimir dinero. Están en un callejón sin salida. No pueden dejar de imprimir dinero. Están obligados a imprimir más dinero y más dinero. No pueden evitarlo. Entonces la inflación es irreversible, y si la inflación es irreversible, la caída en los nacimientos será irreversible. Hermanos, estamos ante un colapso repentino. ¿Y qué implicaciones tiene esto para la sociedad? Muchísimas. Una persona tendrá más tendencia a comportarse de forma bastante inmoral si no tiene hijos, si no tiene una visión futura para su vida y para su familia, y su comportamiento va a ser muchísimo más inmoral si es una persona soltera o si es una madre o un padre, y es un efecto que tiene bola de nieve. ¿Qué nos dice eso? Que el tiempo del fin se acerca. Tiene toda la lógica entonces que en verdad el 666 se haya puesto y que el 75% de las personas del mundo son infértiles, porque es que estamos hablando que apenas el 1%, o tal vez yo creo que menos del 1% de las familias está engendrando, y entonces tiene toda la lógica que el 75% de las personas del mundo ya tengan el 666. ¿Para qué van a engendrar? Imaginémonos a una pareja de personas que engendra a un niño. Uno dice, ¿le van a enseñar los mandamientos y los estatutos de Dios? Pues parece muy poco posible. Claro que para Dios no hay nada imposible. No podemos decir que aquel niño que nació de una pareja que tiene el 666 también tenga el 666. No podemos decirlo. Cada quien responde por sus pecados individuales, pero es como muy probable que ese niño no va a ser instruido en los mandamientos y estatutos de la ley de Dios, porque esas personas ya no pueden obedecer la ley de Dios, porque ya tienen el 666. Leamos en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Empecemos estudiando este versículo desde el principio, hermanos. El fundamento de Dios está firme, bien firme. ¿Quién podrá moverlo? Quedó recto y enhiesto como un clavo. Jesús en el madero, inamovible. Nadie puede, ni las élites globales pueden mover a Jesús en el madero. Pero ahora este fundamento es un sello. ¿Cuál es ese sello? Dice el apóstol: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Un momento, ¿qué es iniquidad? Iniquidad es hacer maldad. ¿Pero qué es hacer maldad? Es cometer pecado. Leamos en Hechos capítulo 3 versículo 26. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad
maldad. Ahora, ¿qué es cometer pecado? Es violar la ley. Leamos en 1 de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado, que ya vimos que es maldad, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Entonces hacer maldad es violar la ley. Y apartarse de iniquidad es guardar la ley. Todavía, sin embargo, hay algunos que no dan el diezmo, violando la ley. Hay otros que comen la carne con su sangre, violando la ley. Comen animales inmundos. Yo miro a mi alrededor, hermanos, y todo el mundo está enfermo. Duran 5 días con fiebre, otros tienen una tos seca que les dura por meses. Todos se enferman al mismo tiempo con la llegada de las lluvias, y nosotros aquí estamos. ¿Quién puede decir que somos nosotros los que estamos enfermos, los que tenemos la cepa de un tal virus misterioso, cuando son ellos los que se enferman, no nosotros? Es curioso, ¿verdad, hermanos? ¿No será que nosotros tenemos buena salud porque guardamos la ley de Dios y por tanto tenemos el sello de Dios? La ley de Dios es entonces nuestro sello, nuestra salud, nuestra prosperidad, nuestra paz. Bendita ley que en un mundo lleno de maldad, enfermedad y miseria, ni siquiera los cristianos la conocen. Los judíos menos, y el mundo pagano ese sí que no sabe nada. Pero dijo el pastor: declara con tu boca que crees en Cristo y serás salvo. Recontra plop. Un momentico. Ese versículo está siendo sacado fuera de contexto, porque dijo el apóstol: apártese de iniquidad aquel que declare con su boca el nombre de Cristo. Y dice el apóstol que eso es un sello, el fundamento de Dios que está firme. Como habíamos ya probado, es la señal y el sello. La señal es guardar el sábado, pero también es guardar los mandamientos de Dios. Y el sello es apartarse de iniquidad, que también es guardar la ley de Dios. Por eso nosotros queremos ambas cosas, la señal y el sábado. Leamos en Apocalipsis 7, versículo 3 al 4. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Así que si tú quieres ser parte de las pocas personas que se van a salvar en los tiempos finales, no lo digo yo, lo dice el Apocalipsis, que solo serán 144,000, tú puedes estar en ese grupo, y para estar en ese grupo tienes que tener el sello de Dios. ¿Y cuál es ese sello, hermanos? Es apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Porque estos pastores dicen que el nombre de Cristo tiene poder. Claro que tiene poder, pero no en la boca de aquellos que no se apartan de iniquidad. En la boca de esos no tiene poder, porque ellos invocan al Maitreya, al Cristo solar. Pero los que invocamos el verdadero Cristo somos los que nos apartamos de iniquidad. Entonces, tú no quieres estar en esa congregación de los cristianos que están esperando al Cristo solar, al Maitreya, que es la congregación de los impíos. Es la congregación donde no se obedece ni respeta la ley de Dios. Esa congregación tarde o temprano te va a traicionar, te van a engañar, como lo hicieron en el 2020. Te van a robar, te van a embaucar con lisonjas y adulaciones, te van a suavizar para que caigas redondo en las maquinaciones del pastor. Y nosotros ahora tenemos otra señal del fin. Lo habíamos profetizado, pero nos parecía como demasiado increíble. Lo habíamos dicho, la vacuna tendría un efecto esterilizador. Hablamos no solo de la vacuna como tal, sino también de la proteína Spike, que en español traduce espina. Como nosotros lo podemos buscar en Google, cuando tú digitas la palabra Spike, te van a salir fotos de árboles espinosos, porque Spike significa espina. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo capítulo 7 versículo 16? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Está claro que quienes tienen la proteína Spike, que son los espinos, no dan frutos, que son las uvas, que representan a aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Y tú puedes mirar un espino, está lleno de espinas, y esa es la palabra precisa.
Spike. Leamos en Isaías capítulo 41 versículo 15. He aquí yo te he puesto por trillo nuevo lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados reducirás a tamo. Si tú miras lo que es un trillo, es un tronco cilíndrico que tiene espinas. Entonces esa palabra dientes que aparece ahí en ese versículo, en la Biblia King James, es traducida en inglés como spikes, y spikes traduce espinos. Entonces un espino no da uvas, y lo habíamos dicho que no iba a ser solo en términos espirituales, que es que una persona no puede dar frutos dignos de arrepentimiento, sino que tampoco puede dar frutos físicos, que son los hijos. Y las mujeres de hoy que están entre 20 y 35 años declaran que por ahora no quieren tener hijos. Pero si ahora estamos entrando a los 7 años de escasez y aún se pueden comprar cosas, ¿cómo será cuando ya estemos totalmente sumergidos en los 7 años de escasez? Por supuesto que esas mujeres no querrán tener hijos en lo absoluto. Hace 7 años alguien me hubiera dicho conspiranoico. Hoy es una realidad. Hoy Donald Trump ha formado en Estados Unidos una teocracia y vemos la noticia, el colapso de los nacimientos. Y no olvidemos también al presidente que más adoctrina al mundo en el sofisma del bien común, que es Nayib Bukele. Para Bukele, el derecho colectivo está por encima del derecho individual. Algo que en el video pasado analizamos que es un completo error y estuvimos mirando el dilema del tranvía. Pero en este video vemos otro dilema, un problema que es colectivo y que puede causar muchos problemas en la sociedad, y es la decisión personal de muchas mujeres de no engendrar hijos, y lleva a la nación a un colapso pensional, a la falta de mano de obra para las empresas, al colapso del sistema de salud, inclusive al colapso de las ciudades. Pero ojo, se nos dice desde ya que es irreversible. Nada de lo que haga el Estado puede revertir esta tendencia, hermanos. Nosotros pronto vamos a ver a una sociedad llena de adultos envejecidos y desgonzados que no tienen fuerza para cargar ladrillos, para construir edificios, para hacer las tareas duras que hay que hacer muchas veces en una ciudad. Es tremendo. Leamos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es un versículo clave que concuerda con lo que estamos viendo. Nos revela el colapso de las ciudades. Y es que ha sido precisamente la vida en la ciudad la que ha llevado a las mujeres a no querer engendrar, porque en la ciudad todo es más fácil. No se requiere de la fuerza bruta para traer el agua del río a la casa, ni de la juventud para cortar la leña en el campo y almacenarla en la casa. Son cosas que no se requieren. Una mujer puede vivir sola sin tener que hacer mayor esfuerzo físico, lo cual no ocurría así hace 100 años. Se necesitaban entonces hijos fuertes para que pudieran traer la leña, para que pudieran traer el agua del río a la casa. Entonces han sido las ciudades la causa del colapso, y no específicamente la mujer, sino Babilonia. Babilonia es la causa del colapso. Y si los gobernantes quisieran decretar un cambio radical en la sociedad, donde digan que la mujer ya no es dueña de su cuerpo, nosotros también vemos que fue el mismo Estado, por orden del Vaticano, el que obligó a las personas a esterilizarse masivamente con las vacunas. Entonces, ¿cómo pudiera ahora ser el Estado el que viene a solucionar el problema cuando fue el mismo que lo causó? La mujer no puede ser dueña de su cuerpo, dicen, pero si fue el mismo Estado el que las indujo a esterilizarse. ¿De quién ha sido la culpa entonces? No ha sido culpa de la mujer, ha sido culpa del Estado. ¿De quién es la culpa de que el costo de vida sea tan alto? No es culpa de la mujer, ha sido la culpa de los cambistas de dinero, de la Orden de Malta. Ahora, ¿cómo pudieran ser ellos los que vienen a restaurar a la sociedad, a reclamar potestad sobre el cuerpo de la mujer? Porque esto es lo que hace la Iglesia Católica. Quiere meter a todas las mujeres tras las rejas en conventos, y ahí engendran hijos, y esos hijos los reparten por toda Europa, y otros mueren en esos conventos. Es algo de locos, pero hemos visto muchos casos de huesos de bebés
en conventos de monjas. Es algo terrible, pero es esa la consecuencia de una doctrina en la cual el Estado se convierte en dueño del cuerpo de la mujer. Cosas horrendas empezarán a ocurrir. Y es curioso entonces, hermanos, que se aplique de nuevo la doctrina hegeliana, en donde ellos mismos causan el problema y luego vienen a darnos la solución. Pero nosotros no tenemos nada de qué temer, porque todo lo que hagan las huestes de maldad en este mundo será a nuestro favor. Todo ocurrirá para ayudarnos a apartarnos de toda maldad y de toda impiedad, de manera que nuestro sello sea indeleble e imborrable. Y la ley fue creada para nuestra bendición y salvación. Pero ojo con esto, hermanos, si en los tiempos de Jesús el judaísmo se convirtió en una religión infértil, hoy es el cristianismo el que está convertido en una higuera infértil. Sus ritos y ceremonias inventados no sirven para nada. El bautismo en agua, la última cena, sus cantos y bailes, la Navidad, la Semana Santa, su imposición de manos, todas esas ceremonias, Dios ya no las puede sufrir. Quienes las practican las usan solo para legalizar sus pecados. No tienen necesidad de arrepentirse, porque como ya se comieron la galleta, ahora pueden seguir violando la ley por una semana más. Pero estas personas no pueden tener el sello de Dios, porque no se apartan de iniquidad. Pero si sus curas y pastores no pueden dejar de hacer maldad, mucho menos sus feligreses, que viven todo el día soñando en la prédica del buen ladrón. Es decir, hermanos, se repiten estos eventos. Nosotros vemos los cambistas de dinero de nuevo en el Banco Vaticano y su Reserva Federal. Se han adueñado de cientos de miles de colegios y universidades. ¿Y qué le enseñan a los niños en esos colegios? Les enseñan a violar la ley de Dios, a ser irreverentes y desafiantes contra el Creador. Son niños a los que se los pone enfrente de una estatua y les dicen: mira, he aquí tu Dios, arrodíllate ante una estatua de yeso. Plop. Son niños que se levantan sin temor de Dios, y cuando son adultos, solo un milagro podrá hacerlos cambiar de estilo de vida. Leamos en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Si el ser humano fuera instruido desde niño en guardar la ley de Dios, cuán fácil sería que el adulto pudiera recibir el sello de Dios. Pero ¿qué pasa cuando el niño es enseñado desde bebé que primero está el placer y que luego está la ley? Eso será lo mismo que hará de adulto. Pondrá primero el bienestar que la ley. Y no por nada la doctrina del Vaticano es la del bien común, que es el bienestar colectivo, por encima de la ley de Dios. Plop. ¿Qué tenemos aquí, hermanos? Es una supuesta iglesia de Cristo que no puede imponer el sello de Dios, porque no puede hacer que sus fieles se aparten de iniquidad. Es que por doctrina enseña a sus fieles a cometer iniquidad. No solo lo hace la iglesia católica, sino también la iglesia evangélica. Llámala adventista, pentecostal, Testigos de Jehová, llámala como quieras. Todas esas iglesias por doctrina enseñan a violar la ley de Dios. Hermanos, ¿qué quiere decir eso? Que de nuevo estamos ante una higuera infértil. Es una iglesia que no da frutos. Es una iglesia llena de espinos y abrojos. Es un cristianismo en apostasía, que viéndose incapaz de engendrar hijos para Dios, mediante el casamiento de Cristo con su iglesia, se vuelca en el adulterio y se casa con los reyes de la tierra, para que a través de la unión de la iglesia y el Estado, ahora esta iglesia engendre hijos bastardos, hijos engendrados del adulterio, engendrados de un ayuntamiento entre iglesia y Estado. Y ahora, obviamente, estos niños no son de Dios, son niños del adulterio entre la iglesia y el Estado. Y uno sí puede decir entonces que le pertenecen al Estado, porque han sido engendrados espiritualmente, han sido engendrados por una unión de iglesia y Estado. Hermanos, ni los niños ni los adultos que nacen espiritualmente de una unión de iglesia y Estado pueden tener el sello de Dios. Están despojados de ese sello y lo único que reciben es el sello de la bestia, es el 666. Sobre esos individuos, es decir, sobre esas mujeres que nacen de una unión de iglesia y Estado, el Estado sí puede decir
que son sus hijas y por tanto sus cuerpos les pertenecen. Y a esas mujeres que hoy no quieren engendrar y que le pertenecen al Estado, mañana serán obligadas a engendrar, ya no para ellas, sino para el Estado. Y eso nos revela lo que Jesús dijo: ay de las que estén encinta y las que estén criando en aquellos días. Eso solamente cae sobre las mujeres que han nacido de una unión de iglesia y Estado. ¿Lo entendemos, hermanos? Es legal y es legítimo, como lo había explicado en otros videos. El sistema de la bestia tiene derechos legales y legítimos sobre el cuerpo del ser humano y sobre todo, como ya lo probamos, literalmente son sus hijos y por tanto la iglesia y el Estado tienen derecho a mandar sobre el cuerpo de sus hijos. Recordemos también un video donde hablábamos del bautismo como un sello, y el bautismo negro es también el sello del demonio, y hoy la humanidad cosecha los frutos del bautismo negro. Es el nefasto fruto de la infertilidad. ¿Y qué es lo que sigue, hermanos? Como ya lo vimos, cuando Jesús ve a una higuera que es infértil, pues no sirve para nada. ¿Qué pasa con esa higuera? Está ahí, nunca da frutos. Entonces recibe una maldición y se empieza a secar. Es lo que viene, hermanos, es lo que viene. Nosotros lo habíamos advertido. Viene un tiempo de secamiento y viene también un tiempo de escasez. Viene un tiempo para estas personas que no dan frutos, un tiempo doloroso. Hermanos, nosotros podemos tener la plena seguridad de que se repetirá la historia de lo que ocurrió con el judaísmo, pero ahora con el cristianismo corporativo, un cristianismo que va al colapso. Por eso dice el ángel que ha caído Babilonia, porque se volvió habitación de demonios y guarida de toda ave inmunda, y le ha dado a todas las naciones del vino de su fornicación, entre ella y los reyes de la tierra, y con ese vino se han emborrachado los reyes de la tierra y los gentiles, a tal punto que no pueden dar frutos de justicia. Hermanos, leamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hermanos, ¿somos nosotros los herejes? Porque el que diga eso no sabe leer, es un niño que no sabe leer. ¿Acaso dice lo que acabamos de leer, que son las personas del común las que introducirán secretamente herejías destructoras? ¿O no acabamos de leer que son los maestros del cristianismo? ¿Ok? Los falsos maestros. Es decir, las personas en la cúspide del cristianismo, los que son maestros, no las personas del común, los maestros, los que van o los que ya desde hace mucho tiempo introdujeron herejías destructoras en el cristianismo. Yo me pregunto entonces, ¿quiénes son los maestros del cristianismo, hermanos? Si es que estamos tan ciegos, por supuesto que los únicos que pueden serlo son los emperifollados curas, sacerdotes, obispos y cardenales. Ellos son los maestros, hermanos. No es la gente del común. ¿O es que tú me vas a decir que Ecusatón va a adoctrinar a millones de cristianos? Cuando mis videos tienen un alcance a lo mucho de 3,000 vistas y de esas vistas solo el 10% ve el video hasta el final, ¿cómo pudiera yo ser catalogado como maestro del cristianismo? ¿Verdad, hermanos? ¿Quiénes son esos maestros? Son los que están en la cúspide, hermanos, como por ejemplo ese monje loco y budista llamado San Agustín de Hipona, que se inventó la Trinidad. El maestro que escribió 15 libros y que se inventó una deidad fantasiosa que es como una crema dental de triple acción. ¿Dónde me dejan la herejía destructora del pesebre, donde Jesús pasa de haber obtenido la victoria en el madero a ser una deidad idolátrica llamada Divino Niño? Un pequeño bebé rodeado de animales con José y María. Este es el invento que fue creado por un monje panteísta que además era multimillonario. Era proveniente de una familia aristocrática europea
de la nobleza negra. Este es el monje Francisco de Asís, quien para despistar a los pobladores ignorantes de la Edad Media hizo voto de pobreza. Ay, mira qué pobre, el curita es pobre. Es multimillonario, hermanos. El padre de Francisco de Asís era enormemente rico porque pertenecía a la nobleza negra. Este era un ser panteísta que andaba todo el día encerrado en un establo, hablando con los animales, hablando con el sol y con la luna, y los llamaba hermanos. Si eso no es una herejía destructora que ha sido metida en el cristianismo, en donde hoy muchos cristianos han mezclado la ecología con el cristianismo, pensando que la ecología es una rama de la ciencia, sin saber que la ecología es una religión inventada primero por los paganos, porque antes se le conocía como panteísmo, pero fue introducida al cristianismo por Francisco de Asís, quien fue declarado como el padre de la ecología. ¿Y quién es el maestro del cristianismo sino Francisco de Asís, hermanos? ¿Y dónde me dejan la herejía destructora introducida por Constantino, en donde ahora el día de reposo había sido cambiado de sábado a domingo? ¿Quién introdujo esa herejía destructora, hermanos? ¿La introdujeron personas humildes, personas del común, o la introdujeron maestros? Como dice el versículo. ¿Qué es lo que pasa con el cristiano? ¿No sabemos leer? El hereje es mi vecino. ¿Qué pasa? Tus herejes son los maestros en alto poder. Ellos son tus herejes. ¿Qué pasa con este esperpento de la salvación colectiva? ¿Qué locura es esa? Nadie se salva si no nos salvamos todos juntos. El concepto de la Iglesia Católica de que la salvación solo puede ser colectiva. Estamos todos en esto juntos. Es una herejía destructora, hermanos, cuando la palabra dice muy clara que la salvación es individual, porque la fe es un asunto personal. La fe no puede ser jamás colectiva. ¿De qué sirve una teocracia entonces? No sirve de nada, porque la fe es un asunto individual. El Estado es incapaz de lograr que en un ser humano se despierte la fe. Pero es que si hasta Dios quisiera que la fe se despertara en los seres humanos, y por más de que ha hecho Dios, que inclusive mandó a su Hijo a morir por nuestros pecados, y todavía la mayoría de personas no tiene un arrepentimiento genuino, su fe no se despierta. ¿Y eso qué quiere decir? Que el ser humano fue creado para tomar una decisión personal. Y si Dios lo creó así, ¿cómo pudiera el Estado devolverse al inicio de la creación para crear un robot que mediante un decreto se despierte la fe en él? Pues Dios creó al ser humano así. Lo creó para que pudiera decidir. No es que Dios es incapaz de despertar la fe en el ser humano. Claro que Dios es capaz. Pero Dios le ha dado la decisión al ser humano de que decida por sí mismo si quiere estar guardando la ley de Dios o quiere estar desobedeciendo a Dios. Es una decisión personal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Dónde están los herejes? Son los maestros del cristianismo. ¿Y qué tenemos que decir de los pastores evangélicos que han introducido la herejía destructora de que con solo pronunciar el nombre de Jesús ya estás salvado? ¿Cuántos pensaron que eso era cierto? Decreta que crees en Jesús y serás salvo. Un momento. Si te apartas de iniquidad, ¿ok? Si te apartas de iniquidad. Pero ellos cortaron la doctrina por la mitad. Introdujeron una herejía destructora. ¿Y quienes la reciben? Piensan que están adorando a Dios, que están cumpliendo con un requisito para su salvación, cuando no saben que la doctrina ha sido cercenada por la mitad y están dejando a un lado el apartarse de iniquidad, y por eso están perdiendo su vida eterna. Leamos en el segundo versículo de lo que dice el apóstol Pedro: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Acaso el apóstol dijo que pocos seguirán sus disoluciones? ¿Cuáles son esas disoluciones, hermanos? Porque no sabemos leer, pues son las herejías destructoras, que muchos seguirán las herejías destructoras, no pocos, ¿ok? Y generalmente el cristiano engañado cree que son pocos los que se pierden, pues ya vemos que el apóstol Pedro dice que son muchos los que siguen las disoluciones de estos maestros del cristianismo. Y es que uno no puede sino imaginarse a estos cristianos de la Edad Media envalentonados llamando hereje a Martín Lutero
un pobre hombre que no tenía los medios para influenciar a las masas, cuando el mismo apóstol Pedro está diciendo que muchos son los que seguirán las herejías destructoras, no pocos. Entonces, ¿cómo es posible que se podía pretender que un solo hombre lograra introducir una herejía destructora? Es imposible. La realidad es que eran los cristianos los que eran los herejes. Las multitudes con sus maestros, sus sacerdotes católicos y hoy en día también los evangélicos. Parece increíble entonces que de nuevo se forme en Estados Unidos una teocracia y no sean pocos, sino muchos los que salgan de nuevo a defender estas disoluciones, estas herejías destructoras, como la gran herejía de que Cristo murió en una cruz. Es una herejía que fue introducida en el cristianismo para venderle a las personas cruces, porque ahora tú tienes que comprar una cruz para colgarla en una pared de tu casa, que para que dizque tu casa esté bendecida. Luego te empezaron a vender cruces de plata, de oro, dizque porque Jesús había muerto en una cruz. Obvio que nadie va a querer colgar un poste de madera en la pared de su casa. Nadie va a querer llevar un postecito de madera de oro colgado del cuello. La gente le gusta la idolatría, la cruz, porque es un símbolo de una constelación y por eso la cuelgan en sus cuellos, por eso la cuelgan en las paredes de sus casas y por eso se ha convertido en una industria multimillonaria. Parece increíble entonces que Donald Trump diga que nadie tocará la cruz de Cristo. A ver, es que multitudes adoran la cruz de Cristo. Como lo dijo el apóstol Pedro, multitudes seguirían las disoluciones de estos falsos maestros. Está bastante claro que si hay una persona por ahí que dice que Jesús no murió en una cruz, eso no es ningún problema. Pues son los maestros del cristianismo los que introducen herejías destructoras y son ellos los que llevan a las multitudes al lago de fuego. Hermanos, es que estos símbolos del cristianismo, las cruces, las hostias, el bautizo de agua, todos son símbolos inservibles de un cristianismo fracasado que no sella al cristiano. Es un cristianismo infértil. Todo lo que toca lo seca. Sus símbolos son simplemente estériles y quienes ponen su mirada en ellos quedan como cegados. No pueden poner ya su mirada en la ley. Piensan que están salvados por el poder de dos palos cruzados y no saben que no tienen el sello de Dios. Pero si tú quieres tener una bendición, entiende de una vez por todas que la ley de Dios es tu bendición, porque la ley de Dios es justa, santa y buena. El apóstol nos llama entonces a guardar la ley para así recibir el sello de Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 28 versículo 1 al 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Muchas personas buscan talismanes, algún objeto que les traiga la bendición, pero nosotros no vamos a hacer de la ley un talismán. Pero la ley es un principio de vida, un principio que debe estar ligado a tu vida. Ojo con esto que te voy a explicar. Todo lo que tú ligues en la tierra es ligado en el cielo. Recuerda lo que dijo Jesús: lo que tú atares en la tierra será atado en el cielo. Si tú quieres bendiciones del cielo, ata a tus manos la ley, porque es justa, santa y buena. Y tú entonces atraerás todo aquello que es justo, santo y bueno. Este es un principio claro que Jesús nos enseña. Todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Leamos en Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 al 8. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. Y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. ¡Wow! Miremos entonces, hermanos, la tremenda enseñanza que Jesús nos da. Todo lo que ates en la tierra, lo atarás también en el cielo. Si tú atas la ley de Dios en tus manos,
y en tu mente también quedará atada en el cielo. Y te dice Jesús esto para que entendamos, hermanos, que nosotros ya no somos ignorantes como la turba cristiana, que creen que al morir automáticamente se convierten en santos, porque ya vemos que en el cielo habían también ángeles santos y que de un momento a otro dejaron de guardar la ley de Dios y se dedicaron a hacer maldad. Estos son los que hoy conocemos como demonios. Entonces, el hecho de que tú pases de carne a espíritu, si es que fuera cierto que en el cielo vas a vivir sin tu cuerpo, y eso tampoco quisiera decir que ya por eso vas a dejar de pecar. Ya vemos que en el cielo habían ángeles que eran espíritu y quisieron tener ese deseo de pecar y se fueron del cielo para venirse a pecar a la tierra. Entonces, la muerte no puede ser de ninguna manera un portal que te lleva del pecado a la santidad. Tú debes arrepentirte antes. Y si tú quieres ser un ángel de Dios, la enseñanza que te deja Jesús es que lo que ates en la tierra será atado en el cielo. ¿Y qué vas a atar en la tierra? Vas a atar la ley de Dios en tus manos y en tu frente. Entonces esa es la señal y el sello de Dios. Miremos la diferencia entre señal y sello. La señal nos dice que es el proceso de atar la ley, es ese proceso de repetir la ley en todo lo que tú hagas de día y de noche, repitiendo la ley, atándola en tu mano y entre tus ojos. Y entonces, eso no quiere decir tampoco como hacen los del judaísmo caído, que ellos se amarran unas cintas en las manos y en los dedos, que dizque porque están atando la ley. Por favor, ¿qué semejante absurdo es eso? Eso quiere decir que todo acto que hacemos debe estar guiado siempre por la ley. Y luego se nos dice que el sello de Dios es apartarse de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso nos revela que la fe de Jesús nos lleva a lograr la perfección en guardar la ley. Y estas personas son las que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso dice el pasaje bíblico que la ley se la debes repetir a tus hijos. Pero Rob, ¿a cuáles hijos? Si los seres humanos se volvieron infértiles, el último bebé nacerá pronto. En 5 años, ¿será que ya no habrán más bebés en el mundo? Y los pocos que nacerán serán tomados, arrancados para ser instruidos por el Estado. En esta teocracia radical no serán enseñados en la ley, sino que habrán nacido de una unión de iglesia y Estado. Entonces serán hijos del Estado y tendrán el 666, la marca y el nombre de la bestia. Bueno, hermanos, en cuanto a nosotros, si queremos ser hijos de Dios, debemos leer Proverbios capítulo 3, versículo 1 al 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nosotros, hermanos, entendamos algo. Los maestros de la herejía nos decían que no había que guardar la ley, que porque según ellos estábamos bajo la gracia. Pero estos son los modernos Balaam, contratados por Balac, que han venido a llevarnos a maldición, porque esto es lo que viene a todo aquel que se aparta de la ley. Leamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15 al 19. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Hermanos, la esterilidad es una maldición. Es una maldición terrible. En un mundo que no guarda los mandamientos de Dios, no dar fruto es algo terrible. Lo que viene es esterilidad y están todos sellados por el demonio. Y esta es la única Trinidad que existe. Una Trinidad que también es infértil, porque no hay ni Padre ni Hijo. Hay un Dios que se disfraza de Padre y se disfraza de Hijo, pero no es ni Padre ni Hijo. Lo vemos, hermanos, y este es al Dios que ellos adoran. Por eso nosotros sabíamos que venía una infertilidad mundial. Hoy lo estamos viendo en la noticia. Pero
Nosotros, sin embargo, tenemos nuestra mirada puesta en la santa ciudad. Estamos cantando el Salmo, capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y de nuevo dice el salmista en el capítulo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Cómo amar la ley de Dios? ¿Cómo amarla con todo el corazón, hermanos? Atándola a tu mano y en tu frente. ¿Y cómo la atas? Repitiéndola todo el día, toda la noche, meditando en ella. Y llegamos así al punto de que amaremos con todo el corazón la ley de Dios. Esa es nuestra salvación. Esa es nuestra señal y es nuestro sello. Y entonces, hermanos, para no extenderme más en este video, les mando un abrazo y un saludazo. Feliz Shabbat en el 7º día de la semana, que es sábado. Hasta pronto, hermanos.